Dirigió el pacar hacia el camino, alejándose de Milgett. Los cedros y los pinos crecían en profusión masiva por encima y por debajo suyo. La carretera era una cinta estrecha cruzando a través del bosque. Estaba en mal estado, condujo precavido, fijándose en los detalles. La superficie del pavimento estaba rajada, con líneas entrelazadas y hendiduras. Las semillas se habían roto y crecido. Semillas y hierba seca. Nadie iba por allí. Eso resultaba evidente. Dobló una aguda curva y bruscamente recurrió a los frenos. El coche chirrió hasta detenerse, los neumáticos resbalando. Allí estaba, extendido a través del camino por delante suyo. La vista le dejó completamente abrumado. Había recorrido aquella carretera 3 veces, una para salir y 2 para entrar, y no vio nada. Ahora, allí estaba. Finalmente había aparecido, al igual que él se había decidido a marcharse y olvidarse de todo el asunto, reunirse con Peg y tratar de continuar sus vacaciones como si nada hubiese pasado. Él hubiera esperado algo fantasmal. Algo enorme y macabro, una pared ominosa de alguna especie, misteriosa y cósmica. Una capa extraterrestre ocluyendo el camino. Pero se equivocaba, era un camión de madera, cargado de leños, atravesado. Un camión antiguo, con ruedas de hierro y sin cambio de marcha. Los faros redondos, anticuadas lámparas de latón. Su carga se había derramado por todo el camino a través de la carretera. Los cables se habían roto, el camión había volcado casi sobre un lado y quedado inmóvil, los troncos esparcidos por todas direcciones. Barton bajó alerta de su coche. Todo estaba en silencio. En algún lugar, lejos, un cuervo lanzó su grito desalentador. Los cedros murmuraban. No era malo como barrera. Ningún coche podría atravesar aquello. Los troncos estaban por todas partes y eran enormes. Algunos se amontonaban sobre los otros. Una masa peligrosa, insegura de vigas retorcidas, prestas a desparramarse y a rodar en cualquier momento. Y la carretera era empinada. No había nadie en el camión, claro. Dios sabe cuánto tiempo llevaba allí. Encendió un cigarrillo y se quitó la chaqueta, el sol comenzaba a quemar. ¿Cómo conseguiría pasar todo aquello? Lo había hecho antes, pero en esta ocasión no iba a encontrar cooperación. Quizás pudiera rodear el obstáculo. El lado alto quedaba fuera de toda cuestión. Jamás fue capaz de ascender por una ribera casi perpendicular. Si perdía su asidero en la roca, lisa, caería sobre la retorcida masa de troncos. Quizás el lado inferior. Entre el camino y la ladera había una cuneta. Si podía cruzar por debajo de esa cuneta, fácilmente treparía por entre los pinos decantados, pasaría de uno al siguiente, atravesaría el atasco de troncos y volviendo a la cuneta regresaría al camino. Una mirada a la cuneta acabó con la especulación. Barton cerró los ojos y los mantuvo apretados en esa postura. La cuneta no era muy ancha, él podía ser capaz de cruzarla. Pero carecía de fondo. Se encontraba sobre una grieta sin fondo. Retrocedió, alejándose, y permaneció inmóvil, respirando apresuradamente y mordiendo su cigarrillo. Aquello era como mirar hacia el firmamento. No había límite. Un precipicio sin fin, una caída incesante que finalmente se enturbiaba hasta un impreciso y amenazador caos. Se olvidó de la cuneta y volvió su atención a los troncos. Ningún coche tendría la menor posibilidad de pasar, pero quizás un hombre a pie pudiera abrirse camino hasta el otro lado. Si lograba medio pasar podría detenerse en el camión y sentarse en la cabina y descansar. Dividir la tarea en 2 etapas diferentes era su nuevo plan. Se acercó animoso a los troncos. El primero no estaba mal, pequeño y bien asentado. Subió encima, se agarró con las manos y saltó al siguiente. Por debajo suyo, la masa se estremeció de manera amenazadora. Barton trepó con rapidez al otro tronco y se agarró fuerte. Hasta entonces iba bien. El que tenía delante era grande, viejo y seco, rajado. Formaba un ángulo escarpado,
apilado en otros 3 troncos que quedaban debajo. Eran como fósforos de madera sujetos unos contra otros en equilibrio no muy estable. Dio un salto. El tronco se rajó y frenéticamente saltó otra vez. Desesperado, trató de agarrarse. Sus dedos resbalaron, cayó atrás. Se movió frenético, intentando alzar su cuerpo en una superficie plana. Lo logró. Jadeando, sin aliento, Barton se quedó tendido sobre el tronco, oleadas de alivio inundándole. Por último, logró sentarse. Si no podía avanzar, quizás pudiera agarrarse al propio tronco. Colocarse sobre él. Eso sería medio camino. Tendría ocasión de descansar. Se encontraba tan lejos como antes. No más cerca. Durante un momento dudó de su cordura, luego le llegó la comprensión. Había dado una vuelta. Los troncos eran una masa. Había saltado en dirección equívoca, dejando de moverse hacia el camión. Había descrito un círculo cerrado. Al infierno con salir. Todo lo que ahora quería era volver a su coche. Regresar a donde comenzara. Los troncos le rodeaban por todas partes. Pilas y montones y bruscos salientes. Buen Dios, no había penetrado muy adentro, ¿verdad? ¿Era posible que se hubiese internado tan profundamente? Se encontraba a varios metros del borde, seguramente no pudo arrastrarse hasta aquel lugar. Empezó a reptar, volviendo por donde viniera. Los troncos se tambaleaban y oscilaban peligrosamente debajo de él. El miedo le puso nervioso. Perdió su asidero y cayó entre 2 de los maderos. Durante un cegador y terrorífico instante se encontró debajo, la luz del sol cortada y encerrado en una caverna de oscuridad. Se incorporó con todas sus fuerzas y uno de los troncos cedió. Frenético, salió a la luz del sol y permaneció tendido, jadeando y tembloroso. Estuvo así un periodo indefinido. Había perdido la noción del tiempo. La siguiente cosa que supo era que una voz le hablaba. «Señor Barton. Señor Barton. ¿Me oye?» Consiguió levantar la cabeza. De pie en la carretera, más allá de los troncos, estaba Peter Trilling. Sonreía tranquilo a Barton, las manos en jarras, el rostro reluciente y curtido bajo la brillante luz solar. No parecía en especial preocupado. De hecho, su expresión era complacida. «Ayúdame», jadeó Barton. «¿Qué hace usted ahí?» Traté de cruzar. Barton se incorporó hasta sentarse. ¿Cómo diablos voy a volver? Y entonces se dio cuenta de algo. Ya no estaba a mitad del día. Era primera hora de la tarde. El sol. El sol se ponía sobre las lejanas colinas, la figura gigantesca que se cernía en el lado opuesto del valle. Examinó su reloj de pulsera. Eran las 6:30. Había estado sobre los troncos 7 horas. No debió intentar cruzar, dijo Peter, mientras se acercaba cauteloso. Si ellos no quieren que salga, no lo intente. Yo entré en este maldito valle. Debieron querer que entrase. Pero no desean que se marche, será mejor que tenga cuidado. Puede verse atascado ahí y morir de hambre. Peter, con toda evidencia, disfrutaba del espectáculo. Pero al cabo de un momento saltó ágilmente sobre el primer tronco y se encaminó hacia Barton. Barton se puso inseguro en pie. Estaba asustado. Esta era su primera experiencia de los poderes que operaban en el valle. Agradecido, se agarró a la manita de Peter y permitió que el muchacho le condujera de regreso al borde. Cosa rara, le costó solo unos pocos segundos. Gracias a Dios, se secó la frente y cogió su chaqueta de donde la había arrojado. El aire se volvía fresco, hacía frío y era tarde. Durante una temporada, no lo volveré a intentar. Será mejor que no lo intente, jamás, afirmó Peter tranquilo. Algo en la voz del muchacho hizo que la cabeza de Barton se alzara bruscamente. ¿Qué quieres decir? Lo que dije. Usted estuvo ahí 7 horas, la sonrisa confiada de Peter creció.
Yo fui el que le mantuvo ahí. Yo le retorcí haciéndole ascender por el tiempo. Barton absorbió despacio la información. ¿Fuiste tú? Pero finalmente me sacaste. Claro, dijo fácilmente Peter, le metí y le saqué cuando se me antojó. Quería que viese usted quién es el que manda. Hubo un largo silencio. La sonrisa confiada del muchacho creció. Estaba satisfecho de sí mismo. Realmente había realizado un buen trabajo. Le vi a usted desde mi montículo, explicó. Supe hacia dónde iba. Me imaginé que trataría de marcharse. Soy el único, un velo malicioso pareció caer sobre sus ojos. Tengo medios. Muérete, exclamó Barton. Pasó por delante del muchacho y se encaminó al Packard. Mientras el motor se ponía en marcha y soltaba el freno, vio como la sonrisa confiada del muchacho vacilaba. Para cuando hubo dado la vuelta hacia Milgett, el gesto del chaval se había convertido en una mueca nerviosa. ¿Es que no va usted a llevarme?, preguntó Peter corriendo hasta la ventanilla. Su rostro tenía una palidez de cera. Muchísimas de esas mariposas de cabeza de muerte están al pie de la colina. Es casi de noche. Lo siento, contestó Barton y disparó el coche camino abajo. Un odio mortal destelló en el rostro de Peter. Se quedó atrás perdido, una columna disminuyente de violenta animosidad. Barton sudaba con profusión. Quizás había cometido un error. Se encontró muy incómodo allí en la masa de troncos, dando vueltas y vueltas como una mosca en un vaso de agua. El chico tenía mucho poder y estaba lo suficientemente loco como para empezar a utilizarlo. Encima de todo aquello estaban sus otros problemas, se encontraba atascado aquí, le gustara o no. Durante el siguiente día, u otro, aquello iba a ser como estar encerrado en su cuarto. Milgett se disolvía en la oscuridad cuando Barton entró doblando por Jefferson Street. La mayor parte de las tiendas estaban cerradas. Farmacias, droguerías, ferreterías, verdulerías, infinitos cafés y bares baratos. Aparcó delante del Magnolia Club, un lugar venido a menos que parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. Unos pocos tipos rudos de patanes vagaban delante de la fachada. Sin afeitar y con ojos inquietos le observaron, con miradas rojas y penetrantes mientras cerraba el Packard y empujaba las puertas batientes del bar para entrar. En el mostrador solo había un par de hombres. Las mesas se encontraban vacías, las sillas aún colocadas encima, sus patas alzadas hacia el techo de una manera triste y solitaria. Se sentó en el extremo posterior del mostrador, donde nadie le molestaría, y pidió 3 bourbons, uno tras otro. Estaba en un caos infernal. Había entrado y no podía salir. Se vio pillado dentro del valle por la derramada carga de madera. ¿Cuánto tiempo llevaba esa carga allí? Santo Dios, quizás estuviera desde siempre. Sin mencionar a su enemigo cósmico, el que había manipulado en sus recuerdos, y a Peter, su enemigo terrestre entrometido allí como una dosis extra de humor. Los bourbons le calmaron un poco, el poder cósmico, le necesitaba por algún motivo. Quizás, se suponía, descubrir quién era. Quizás todo había estado planeado, su venida aquí, su regreso a Milgett después de tantos años. Quizás cada movimiento suyo, todo lo que hiciera en su vida, su propia y entera existencia. Pidió una nueva remesa de bourbons, tenía mucho que olvidar. Entraron más hombres. Tipos cargados de espaldas con chaquetas de cuero. Se pusieron a meditar ante sus vasos de cerveza. No hablaban ni se movían. Estaban preparados para pasar la tarde. Barton los ignoró y se concentró en su beber decidido. Acababa de ingerir el 6º bourbon cuando se dio cuenta de que uno de los hombres le miraba, con torpeza, pretendió no darse cuenta. Buen Dios, ¿es que no tenía bastantes apuros? El hombre se había vuelto en su taburete. Un viejo borracho de rostro serio. Alto y erguido. Con un mugriento y roto abrigo, pantalones hechos una lástima. Restos de zapatos.
Sus manos eran grandes y obscuras, los dedos cubiertos de incesantes arrugas y cortes. Sus ojos lacrimosos estaban fijos intensamente en Barton, vigilando cada movimiento que hacía. No apartó la vista, ni siquiera cuando Barton le devolvió una mirada hostil y fija. El hombre se levantó y vino inseguro. Barton hizo gesto con las manos. Le iban a conmover por una copa. El hombre se sentó en el taburete próximo con un suspiro y plegó las manos. «Hola», gruñó, lanzando una nube de alcohólico aliento en torno a Barton. Se apartó de los ojos su húmedo y pálido cabello. Pelo fino, tan húmedo y desmadejado como el pelo de una panoja. Sus ojos eran de un azul nuboso, como los de un niño. «¿Cómo está usted?» «¿Qué quiere usted?», preguntó Barton con descaro, habiendo llegado al borde de la desesperación de un alcohólico. «Escocés y agua bastará». Barton se sintió abatido. «Mire, hermano», comenzó, pero el hombre le interrumpió con su voz suave y gentil. «Creo que usted no me recuerda». Barton parpadeó. ¿Recordarle? Iba usted calle abajo. Ayer. Buscaba Central Street. Barton lo situó. Era el borracho que se había reído a carcajadas. «Oh, sí», dijo despacio. El hombre pareció radiante. ¿De veras? «¿Se acuerda de mí?», extendió su zarpa llena de cicatrices y arrugas. «Me llamo Christopher». «William Christopher», añadió, «soy un pobre y viejo sueco». Barton rechazó la mano. «Puedo prescindir de su compañía». Christopher sonrió con amplitud. «Le creo. Pero quizás si yo consigo ese escocés y agua me sentiré de muy buen humor y podré marcharme». Barton llamó al camarero. «Escocés y agua», murmuró. «Para él». «¿Encontró usted el central?», preguntó Christopher. «No». Christopher soltó una risita con una voz alta y aguda. «No me sorprende. Yo se lo pude haber dicho». Ya lo hizo. Vino la bebida y Christopher la aceptó agradecido. «Buen género», observó bebiendo un largo trago y luego aspirando una bocanada de aire. «Usted no es de la ciudad, ¿verdad?». No contestó. «¿Por qué vino a Milgate? Un pueblecito como este. Nadie viene jamás». Barton alzó la cabeza malhumorado. «Vine para encontrarme a mí mismo». Por algún motivo aquello le pareció gracioso a Christopher. Se rió, alto y agudo, hasta que los demás del bar se volvieron enojados. «¿Qué es lo que le pasa?», preguntó Barton airado. «¿Qué diablos hay de gracioso en eso?». Christopher logró calmarse. ¿Encontrarse a sí mismo? ¿Tiene usted alguna pista? ¿Sabrá usted cuándo se ha encontrado ya? ¿Qué tal aspecto tendrá? Rompió a carcajearse de nuevo, a pesar de sus esfuerzos. Barton se hundió más y se inclinó triste, casi parapetándose tras su vaso. «Basta», murmuró. «Tengo suficientes dificultades ya». ¿Dificultades? ¿Qué clase de dificultades? Todo. Cada maldita cosa de este mundo. Los Bourbons empezaban realmente a trabajar encantándole interiormente. Cristo, igual podría estar muerto. Lo primero que descubrí es que he muerto, que nunca viví para hacerme adulto. Christopher sacudió la cabeza. Eso es malo. Luego esas dos malditas y luminosas personas que vinieron caminando a través del porche. Los vagabundos. Sí que sobresalta la primera vez. Pero uno se acostumbra a ellos. Luego ese maldito chaval que va buscando abejas. Y que me enseña a un tipo de 70 u 80 kilómetros de altura, con la cabeza que parece una bombilla eléctrica. Un cambio se produjo en Christopher. A través de su brumosa ebriedad algo brilló. Un núcleo intenso de conciencia. «¿Eh?», exclamó. «¿Qué tipo es ese?». «El tipo más grande y maldito que uno vio jamás», Barton efectuó un gesto de barriga con la mano. «De 1.000.000 de kilómetros de altura. Le deja a uno sin sentido. Está hecho de luz diurna». Christopher sorbió despacio su bebida.
¿Qué otra cosa le pasó, señor? Barton. Ted Barton. Luego me caí de un tronco. ¿Usted qué? Me dediqué a hacer rodar troncos. Barton se inclinó hacia adelante con aire derrotado. Me perdí en una masa de troncos 7 horas. Una pequeña monstruosidad me sacó de nuevo, se secó los ojos tristes con el dorso de la mano. Y nunca encontré Central Street. Ni Pine Street. Su voz se alzó con frenética desesperación. Maldición, nací en Pine Street. Debe haber tal calle. Durante un momento Christopher no dijo nada. Acabó su bebida, volvió el vaso cabeza abajo sobre el mostrador, le hizo girar por completo y luego lo apartó. No, usted no encontró Pine Street, dijo. Ni Central. Por lo menos, ya nunca más. Las palabras penetraron. Barton se sentó rígido, su cerebro, de pronto, se enfrió como el hielo, aun a pesar de su niebla alcohólica. ¿Qué quiere decir con nunca más? Ha pasado mucho tiempo. Años y años, el anciano se frotó con la mano su arrugada frente. No he oído hablar de esa calle durante mucho tiempo. Sus ojos azules e infantiles estaban clavados intensamente en Barton, trataba de concentrarse a través de la niebla del whisky y del tiempo. Tiene gracia oír otra vez ese viejo nombre. Ya casi lo olvidé. Mire, Barton, ahí debe haber algo equívoco. Sí, asintió tenso Barton. Hay algo equívoco. ¿Qué es? Christopher volvió a frotarse la surcada frente, tratando de agrupar sus pensamientos. No lo sé, algo grande, miró en su torno temeroso. Quizás estoy loco. Pine Street era una hermosa calle. Mucho más bonita que Fairmont. Eso es lo que tienen allí ahora. No las mismas casas, en absoluto. No la misma calle. Y nadie recuerda, las lágrimas llenaron sus ojos azules y con tristeza se la secó. Nadie recuerda excepto usted y yo. Nadie en todo el mundo. ¿Qué infiernos vamos a hacer? Barton respiraba con rapidez. Escúcheme. Deje de sollozar y escúcheme. Christopher se estremeció. Sí. Lo siento, Barton. Todo este asunto me ha... Barton le cogió por el brazo. Entonces realmente fue, del modo como lo recuerdo. Pine Street. Central. El viejo parque. Mis recuerdos no son falsos. Christopher se secó los ojos con un deshilachado y sucio pañuelo. Sí, el viejo parque. ¿Se acuerda? Santo Dios, ¿qué pasó aquí? Todo el color se había desvanecido de su rostro dejándolo ahora de un amarillo enfermizo. ¿Qué hay de malo en ellos? ¿Por qué no recuerdan? El terror le hizo estremecerse. Y no son la misma gente. Los viejos se fueron. Como los lugares. Todos excepto usted y yo. Yo me fui, dijo Barton. Cuando yo tenía 9 años, bruscamente se puso en pie. Salgamos de aquí. ¿Dónde podríamos hablar? Christopher se reanimó. En mi casa. Podemos hablar allí, saltó del taburete y se volvió rápidamente hacia la puerta. Barton le siguió desde cerca. La calle estaba fría y oscura. Las farolas ocasionales aparecían a intervalos irregulares. Unas pocas personas caminaban, la mayor parte hombres que iban de bar en bar. Christopher recorrió presuroso una calle lateral. Barton tuvo dificultades en no perderlo de vista. He esperado 18 años para esto, jadeó Christopher. Creí que estaba loco. No se lo dije a nadie. Tenía miedo. Todos estos años, y era verdad. ¿Cuándo se produjo el cambio? Hace 18 años. ¿Poco a poco? De súbito. En una noche. Desperté y era todo distinto. No supe encontrar mi camino. Me quedé dentro y me escondí. Pensé que me había vuelto loco. ¿Nadie más recordaba? Todo el mundo se había ido.
Barton estaba estupefacto. Quiere decir, ¿cómo podían recordar? Se habían ido, también. Todo había cambiado, incluso la gente. Una ciudad enteramente nueva. ¿Sabe usted lo de la barrera? Sabía que nadie podría entrar ni salir. Hay algo que cruza el camino. Pero no les importa. Hay algo equívoco en ellos. ¿Quiénes son los vagabundos?, preguntó Barton. No lo sé. ¿Cuándo aparecieron? ¿Antes del cambio? No. Después del cambio. Jamás les vi antes de eso. Todo el mundo parece pensar que son perfectamente naturales. ¿Quiénes son los dos gigantes? Christopher sacudió la cabeza. No lo sé. Una vez creí haber visto algo. Y había subido por el camino, buscando una salida. Tuve que detenerme, había allí un camión de madera averiado. Esa es la barrera. Christopher masculló un juramento. ¡Santo Dios! Eso fue hace años. Y aún sigue allí. Habían recorrido varias manzanas. La oscuridad les rodeaba, formas vagas de casas. Luces ocasionales. Las casas estaban avejentadas y sucias. Barton advirtió con creciente sorpresa lo cochambrosas que se las veía, no recordaba que esta parte de la ciudad estuviera tan mal. Todo es peor, dijo. Cierto. Esto no estaba tan mal antes del cambio. Parecía muy bien, de hecho. Mi casa era una hermosa cabañita con 3 habitaciones, la construí yo mismo. Instalé luz eléctrica, puse cañerías, arreglé estupendamente el tejado. Aquella mañana desperté, ¿y en qué vivía? El viejo se detuvo y buscaba la llave. En un viejo almacén. No era nada más que una caja de embalaje. Ni siquiera con cimientos. Yo recuerdo haber hecho los cimientos. Me tomó toda una semana para fabricarlos bien. Y ahora, nada, excepto barro. Encontró la llave y en la oscuridad localizó el pomo de la puerta. Trasteó un poco, murmurando y maldiciendo. Por último el panel cedió chirriando y Barton y él entraron. Christopher encendió una lámpara de petróleo. No hay electricidad. ¿Qué le parece eso? Después de todo mi trabajo. Le aseguro, Barton, que esto es diabólico. Todo el duro trabajo que efectué. Todas las cosas que tuve, todo lo que construí. Barrido de la noche a la mañana. Ahora no soy nada. Antes no bebía, ¿comprende? Ni una sola gota, añadió. La casa era una choza, nada más. Una sola habitación, cocina y sumidero a un extremo, la cama en otro. La basura lo cubría todo. Platos sucios, paquetes y latas de alimentos, sacos de huevos y de basura, pan de molde, periódicos, revistas, ropas sucias, botellas vacías, infinidad de viejos muebles apiñados. Y cables. Sí, dijo Christopher. Intenté durante 18 años volver a instalar los cables eléctricos en este maldito lugar. Había miedo en su rostro, miedo desnudo y desesperado. Solía ser un buen electricista. Reparaba radios, tenía una tiendecita con taller. Seguro, recordó Barton. Tienda y talleres Will. Se fue. Se fue por completo. Hay una lavandería a mano ahora allí. En Jefferson Street, como se llama actualmente la calle. Hace un trabajo terrible. Le estropea las camisas a uno. No queda nada de mi tienda de radios. Desperté aquella mañana, me dirigí al trabajo. Pensé que había algo raro. Llegué allí y me encontré la maldita lavandería. Planchas de vapor planchando pantalones. Barton cogió una batería portátil. Pinzas, soldador, estaño, pasta, macarrón de plástico, un generador de señales, lámparas de radio, botellas y frascos, condensadores, resistencias, esquemas, todo. ¿Y no puede instalar la luz eléctrica en su casa? Lo intento. Christopher se examinó las manos con tristeza. Se fue. Trasteo por aquí.
Rompo cosas. Se me caen. Me olvido de lo que hago. Coloco mal el cable. Piso y rompo mis herramientas. ¿Por qué? Los ojos de Christopher brillaron de terror. No quieren que renueve mi instalación, que la haga como era. Se suponía que yo debí cambiar como los demás. Cambié, en parte. Yo no estaba tan caído como esto. Era trabajador. Tenía mi tienda y mi habilidad. Llevaba una vida limpia y clara. Barton, ellos me impidieron arreglarlo. Prácticamente me quitaron el soldador de las manos. Barton apartó a un lado un montón de cables y aisladores y se sentó al borde del banco de trabajo. Tienen parte de usted. Entonces es que poseen algún poder sobre su persona. Christopher rebuscó excitado en una desordenada alacena. Esa cosa pende sobre Milgate como una niebla negra. Una sucia niebla negra, deslizándose por todas las ventanas y puertas. Ha destruido esta ciudad. Estas gentes son imitación de personas. Las verdaderas se fueron. Barridas de la noche a la mañana, sacó una polvorienta botella de vino y la agitó delante de Barton. Por Dios, voy a celebrarlo. Acompáñeme, Barton. He guardado esta botella durante años. Barton examinó la botella de vino. Sopló el polvo de la etiqueta y la acercó a la lámpara de petróleo. Era vieja, muy vieja. Moscatel importado. No lo sé, dijo dudoso. Comenzaba a sentirse mareado por los bourbons. No me gusta mezclar la bebida. Esto hay que celebrarlo. Christopher tiró al suelo un montón de basuras y encontró un sacacorchos con la botella entre las rodillas, la destapó y comenzó a servir. Celebrar que usted y yo nos hayamos conocido. El vino no era demasiado bueno. Barton sorbió un poquito de su copa y estudió el rostro viejo y lleno de costuras del anciano. Christopher se había derrumbado sobre su silla, pensando. Bebía de manera automática y rápida de su vaso no demasiado limpio. No, dijo. No quieren que esto vuelva a ser lo que era. Nos hicieron una buena faena. Nos quitaron nuestra ciudad, nuestros amigos, su rostro se endureció. Los bastardos no nos permitirán levantar un dedo para arreglar las cosas de nuevo. Piensan que son demasiado condenadamente grandes. Pero yo entré, murmuró Barton. En parte se sentía mareado, los bourbons y el vino mezclado. Logré pasar la barrera de algún modo, añadió. No son perfectos. Christopher se puso en pie con dificultad y bajó su vaso. Se les escapó parte mía y le dejaron entrar. Se durmieron mientras estaban de servicio, como cualquier persona. Abrió el cajón inferior de un tocador y sacó ropas y paquetes. En el fondo había una caja sellada. Un viejo cofre pequeño de plata. Gruñendo y sudando, Christopher lo sacó y lo dejó sobre la mesa. No tengo hambre, murmuró Barton. Simplemente, me gusta estar sentado aquí. Mire, Christopher sacó una llavecita de la cartera, con extremo cuidado la encajó en la microscópica cerradura y abrió la tapa. Se lo voy a enseñar, Barton. Es usted mi único amigo. La única persona en el mundo en quien puedo confiar. No era un joyero. La cosa resultaba intrincada. Cables y bobinas, manómetros y conmutadores complicados. Un cono de metal, cuidadosamente soldado. Christopher lo sacó y lo ajustó a su manera. Pasó los cables hasta la batería y atornilló los terminales en su sitio. Las sombras, gruñó. Las rebaja. No quieren ver esto, trasteó nervioso. Darían mucho por poseerlo. Se creen que son listos, que tienen a todo el mundo bajo su pulgar. Pero no es así. Dio un conmutador y el cono zumbó de manera armoniosa. El zumbido se convirtió en un chirrido mientras manejaba los controles. Barton se apartó intranquilo. ¿Qué infiernos es? ¿Una bomba? ¿Va a volarnos a todos? Una mirada perversa apareció en el rostro del anciano. Se lo diré más tarde.
Ahora tenga cuidado. Corrió en torno a la habitación, bajando las persianas, mirando hacia afuera, cerró la puerta con llave y volvió con cuidado su zumbante cono. Barton estaba a cuatro patas, mirando cómo funcionaba. Era una masa de intrincados cables, una telaraña regular de metal reluciente. En su parte delantera estaba escrito: QH, no tocar, propiedad de Will Christopher. Christopher asumió unos modales solemnes. Se agazapó junto a Barton, con las piernas dobladas debajo del cuerpo. Animoso, casi con reverencia, levantó el cono, lo sostuvo con ambas manos un momento y luego se lo encajó en la cabeza, miraba por debajo del instrumento, sus ojos azules, sin parpadear, el rostro curtido, serio ante la importancia en la ocasión. Su expresión se relajó un poco cuando el zumbido del cono se redujo al silencio. «Maldición», forcejeó y empuñó el soldador. Una conexión floja. Barton se apoyó contra la pared y aguardó adormilado, mientras Christopher volvía a soldar la conexión. Al poco, el zumbido sonó de nuevo, un poco rasgado, pero alto. Más que antes. «Barton», casi gritó Christopher. «¿Está listo?» «Seguro», murmuró Barton. Abrió un ojo y lo enfocó en lo que sucedía. Christopher cogió la vieja botella de vino. La colocó con cuidado en el suelo y se sentó a su lado, llevando el cono puesto en la cabeza. Le caía hasta las cejas y era pesado. Lo ajustó un poquito, luego cruzó los brazos y se concentró en la botella de vino. «¿Qué?», comenzó Barton, pero el viejo le interrumpió airado. «No hable. Necesito reunir todas mis facultades», tenía los ojos a medio cerrar. La boca apretada, la frente arrugada. Aspiró profundamente el aire y lo retuvo. Silencio. Barton se encontró gradualmente desvaneciéndose en el sueño. Trató de mirar a la botella de vino, pero su esbelta y polvorienta forma se agitó y se emborronó. Reprimió un bostezo y luego eructó. Christopher le disparó una mirada furiosa y rápidamente volvió a su concentración. Barton murmuró una frase de excusa. Entonces realmente bostezó. Alto y largo. La habitación, el viejo y especialmente la botella de vino, retrocedieron y se nublaron. El zumbido le arrulló. Como un enjambre de abejas, constante y penetrante. Apenas podía ver la botella. Era solo una forma vaga. Reagrupó su atención, pero rápidamente se le escapó. Maldita sea, no podía ver ahora la botella en absoluto. Forcejeó y se obligó a mantener los ojos abiertos. De nada sirvió, la botella era un mero manchón, solo la pizca de una sombra en el suelo delante de Christopher. «Lo siento», murmuró Barton. «Ya no puedo distinguir esa maldita cosa». Christopher no respondió. Su rostro aparecía oscuro, parecía a punto de estallar. Todo su ser estaba concentrado en el lugar que ocupara antes la botella de vino. Esforzándose y reluciendo, anudando las cejas, respirando con aspereza por entre los dientes, los puños crispados, el cuerpo rígido. Empezaba a volver. Barton se sintió mejor. Allí estaba, agitándose de nuevo a la vista. La sombra se convirtió en un manchón. Luego en un cubo oscuro. El cubo se solidificó, ganó color y forma, se hizo opaco, ya no podía ver el suelo de más allá. Barton respiró con alivio. Era bueno volver a contemplar esa maldita cosa. Se apoyó la espalda contra la pared y se puso cómodo. Había solo un problema. Que pinchaba, le hacía vagamente incómodo. La cosa que se formaba en el suelo delante de Christopher no era la polvorienta botella de moscatel. Era alguna otra cosa. Una increíblemente antigua cafetera. Christopher se quitó el cono de la cabeza. Suspiró, emitiendo un largo y ronco silbido de triunfo. «Lo hice, Barton», dijo. «Ahí está». Barton sacudió la cabeza. «No lo entiendo», un escalofrío comenzaba a recorrerle. «¿Dónde está la botella? ¿Qué le pasó a la botella de vino?» «Ahí nunca hubo una botella de vino», dijo Christopher.
Pero yo... Truco. Distorsión, escupió Christopher con disgusto. Esa es mi vieja cafetera. Mi madre la trajo de Suecia, ya le dije que yo no bebía antes del cambio. La comprensión volvió a Barton. Esa cafetera se convirtió en una botella de vino cuando se produjo el cambio. Pero por debajo seguía siendo cafetera. Christopher se puso inseguro en pie, parecía agotado. ¿Comprende, Barton? Barton comprendió. La vieja ciudad sigue estando aquí. Sí. No fue destruida. Fue enterrada. Está bajo la superficie. Hay como una capa por encima. Una niebla oscura, ilusión. Vinieron y colocaron esta nube negra por encima de todo. Pero la verdadera ciudad queda debajo. Y puede volver a ser descubierta. QH quita hechizos. Eso mismo, Christopher acarició el cono con orgullo. Este es mi quita hechizos. Lo construí yo mismo, nadie sabe que existe, excepto usted y yo. Barton cogió la cafetera. Era firme y dura. Antigua, con huellas del tiempo. Metálica. Olía a café. Un olor punzante y rancio que impresionó sus narices. Giró la tapa un poco y vio su interior. Aún se veían pozos de café. Así que sigue aquí, dijo despacio. Sí. Sigue aquí. ¿Cómo lo descubrió? Christopher sacó la pipa y la llenó despacio, las manos temblorosas de fatiga. Al principio estaba muy desanimado. Lo encontraba todo cambiado, todo distinto. No conocía a nadie. No podía hablar con ellos, no me comprendían. Empecé a ir al Magnolia Club cada noche, no tenía otra cosa que hacer, sin mi tienda de radios, volvía a casa bastante ciego una noche. Me senté, aquí donde estoy ahora. Empecé a recordar los viejos días. Viejas calles y gentes. Como solía ser mi casita. Mientras estaba pensando, la cabaña empezó a desvanecerse. Y entró simplemente mi dulce casita de antaño. Encendió la pipa y fumó de ella solemnemente. Corrí como si estuviera loco. Era infernalmente feliz. Pero empezó a marcharse. Se desvaneció de nuevo y esta maldita choza reapareció, dio una patada a la sucia mesa. Como usted vio. Sucia basura. Cuando pienso en cómo era. ¿Se acuerda usted de la joyería Berg? Sí. Estaba en Central Street. Desapareció, claro. Hay ahora una pobre cacharrería en su lugar. Todo un antro. Barton sacó el pedazo de pan duro del bolsillo. Eso lo explica. Porque mi brújula se convirtió en esto cuando entré en el valle. Procedía de la joyería Berg, tiró a un lado el pan. ¿Y el quitador de hechizos? Me costó 15 años construirlo. Habían hecho ellos mis manos condenadamente torpes. Apenas podía soldar. Tuve que repetir el mismo proceso una y otra vez. Servía para enfocar mi mente. Mis recuerdos, así que puedo dirigir mis pensamientos. Es como una lente. De ese modo puedo recuperar alguna cosa. La saco de las profundidades a la superficie. La niebla se disipa y vuelve a estar de nuevo, como antaño. Como debía ser. Barton dejó a un lado su vaso de vino. Estaba medio lleno, pero no había nada dentro. El vino, sin probar, se había desvanecido con la botella. Olisqueó, el vaso olía débilmente a café. Lo ha hecho usted muy bien, dijo Barton. Eso creo. Fue duro. No soy del todo libre, tienen parte mía. Desearía tener una fotografía de este sitio para enseñárselo. El fregadero de tilo que puse. Era realmente un sueño. Barton volvió boca abajo su vaso vacío y cayó de él un grano de café. Usted va a seguir, claro. ¿Eh? Con esto, ¿qué puede detenerle? Buen Dios, hombre, usted puede recuperar todo. El rostro de Christopher se distendió. Barton, tengo algo que decirle. Pero no era preciso que lo hiciese.
Bruscamente el café caliente se derramó por la manga de Barton y por sus dedos y muñeca. Al mismo tiempo la cafetera desapareció y la botella de moscatel ocupó su sitio. Olorienta y esbelta y medio llena de vino. No dura, dijo con tristeza Christopher. No más de 10 minutos. No puedo mantenerla como estaba. Barton se lavó las manos en la pila. ¿Siempre pasa así? Siempre. Nunca se endurece por entero. No puedo encerrar en su verdadero sitio a la cosa real. Me imagino que no soy lo bastante fuerte. Ellos, quienes quiera que sean, son muy grandes. Barton se secó las manos en una deshilachada toalla. Estaba ensimismado en sus pensamientos. Quizás es solo este objeto. ¿Probó usted el quita hechizos en alguna otra cosa? Christopher se levantó y cruzó hasta el tocador. Rebuscó por el cajón y sacó una cajita de cartón. Con ella se sentó en el suelo. Mire, abrió la caja y sacó algo. Con dedos temblorosos quitó el papel de seda. Barton se inclinó y miró por encima del hombro de su anfitrión. En el papel de seda había una pelota de cuerda parda, anudada y envuelta, rodeando un pedacito de madera. El viejo rostro mostraba aprensión, los ojos brillaban, los labios estaban entreabiertos. Christopher pasó los dedos por la pelota de cordel. He probado con esto. Muchas veces. Cada semana o así lo intento. Christopher rebajó la lámpara de petróleo hasta que la habitación estuvo casi a oscuras. Colocó la lámpara cerca de la pelota de cordel y luego se retiró a un rincón. Barton se plantó cerca de la mesa, los ojos fijos en la cuerda. Jamás había intentado antes quitar un hechizo, era una nueva experiencia para él. Pero recordaba la llanta. Recordaba qué aspecto tenía, cómo era. El aspecto y los sonidos del propio ladrón. Al viejo Northrop saltando y agitándola sobre su cabeza. La llanta cayendo. El siciliano extendido en el suelo. La ceremonia. Todos aplaudiendo. La llanta brevemente en sus manos. Se concentró. Reunió juntas todas sus memorias y las enfocó en el desmadejado ovillo de cordel pardo, anonadado y confuso, en la masa junto a la lámpara. Se imaginó que estaba allí la llanta en lugar de la cuerda. Larga y negra y metálica. Y pesada. Sólido metal. Nada se movió. Christopher ni siquiera respiraba. Barton mantuvo su cuerpo rígido, colocó en ello todo su ser. Toda su fuerza mental. Pensó en la vieja ciudad, la verdadera ciudad. No se había ido. Seguía todavía allí. Estaba, aquí, en su torno, bajo él, en todas partes, tapada por la manta de la ilusión. La lámina de niebla negra. La ciudad aún vivía. Dentro del ovillo de cuerda estaba la llanta de Aaron Northrop. Pasó el tiempo. La habitación se enfrió. En algún lugar lejano sonó un reloj. La pipa de Christopher se aclaró y se apagó convirtiéndose en frías cenizas. Barton se estremeció un poco y prosiguió. Pensó en cada aspecto de ello. Cada sensación, visual, táctil, audible. Christopher jadeó. Osciló. La pelota de cuerda había dudado. Una cierta insubstancialidad pasó por ella. Barton se esforzó con todo su poder. Cada cosa parpadeó, la habitación entera, las oscuras sombras más allá de la lámpara. Otra vez, jadeó Christopher. Siga. No se detenga. No se detuvo. Y al poco, silenciosamente, la pelota de cuerda desapareció. La pared se hizo visible más allá de ella, quería ver la mesa de debajo. Durante un momento no hubo nada excepto una sombra brumosa.
Una vaga presencia quedaba atrás. Jamás llegué tan lejos, susurró Christopher impresionado. No podría hacerlo. Barton no respondió. Mantuvo su atención en el lugar. La llanta. Tenía que venir. La sacó, pidió que saliese. Tenía que venir. Estaba allí, por debajo de la ilusión. Una sombra larga destelló. Más grande que la cuerda. Medio metro como mínimo de longitud. Osciló, luego se hizo más clara. Ahí está. Jadeó Christopher. Ya viene. Venía, es cierto. Barton se concentró hasta que los lugares negros empezaron a bailar ante sus ojos. La llanta estaba de camino. Se volvía negra, opaca. Relucía un poco a la luz de la lámpara de petróleo. Y luego, con un sonido metálico y furioso, la llanta cayó al suelo y se quedó allí. Christopher se adelantó y la examinó. Temblaba y se secaba los ojos. Barton lo hizo. Hizo que volviese. Barton se desmadejó. Sí. Eso es. Exactamente como la recordaba. Christopher pasó sus manos arriba y abajo de la pieza metálica. La vieja llanta de Aaron Northrop. Hacía 18 años que no la veía, yo no pude conseguir hacerla volver, Barton. Pero usted lo hizo. La recordaba, gruñó Barton. Se secó la frente tembloroso, estaba sudando y se sentía débil. Quizá mejor que usted. Yo la sostuve entonces, y mi memoria siempre fue buena. Y usted no estaba aquí. No, a mí el cambio no me rozó, no estoy distorsionado en absoluto. El viejo rostro de Christopher brilló. Ahora podemos seguir adelante, Barton. Nada nos puede detener. Toda la ciudad. Podemos recuperar, pedazo a pedazo, todo cuanto recordemos. No lo sé en absoluto, murmuró Barton. Hay algunos sitios que jamás vi. Quizás yo los recuerde. Entre los dos probablemente podremos recordar toda la ciudad. Quizás podamos encontrar a alguien más o conseguir un mapa completo del viejo pueblo. Reconstruirlo. Christopher bajó la llanta. Construiré un quitador de hechizos para ambos. Uno para cada uno. Los construiré a centenares, de todas formas y tamaños. Con nosotros dos llevándolos, su voz se desvaneció y murió. Una expresión enfermiza se instaló despacio en su cara. ¿Qué pasa?, preguntó Barton, aprensivo de pronto. ¿Qué hay de malo? El quitador de hechizos, dijo Christopher mirando al vacío y sentándose torpemente sobre la mesa. Cogió el quitador de hechizos. Usted no lo llevaba puesto. Christopher aumentó la luz de la lámpara. No fue el quitador de hechizos, logró decir por último. Parecía viejo y roto, se movía con debilidad. Todos estos años no conseguí nada bueno. No, dijo Barton. Creo que no. ¿Pero por qué?, suplicó desesperanzado Christopher. ¿Cómo lo hizo usted? Barton no le oyó. Su cerebro estaba corriendo frenético. Bruscamente se puso en pie. Tenemos que descubrirlo, dijo. Sí, asintió Christopher, recuperándose con un esfuerzo violento. Jugó sin propósito con la llanta, luego, de pronto, se la entregó a Barton. Tome. ¿Qué? Es suya, Barton, no mía. Realmente, nunca me perteneció. Al cabo de un instante, Barton la aceptó. Está bien. La aceptaré. Tenemos un infierno de trabajo por delante. Comenzó a pasear intranquilo arriba y abajo, haciendo la llanta como si fuese un hacha de batalla. Ya hemos estado sentados bastante tiempo. Debemos ponernos en marcha. ¿En marcha? Tenemos que estar seguros de que podemos hacerlo. A lo grande, Barton agitó impaciente la llanta. Un objeto. Dios mío, esto es solo el principio. Tenemos que reconstruir toda una ciudad. Christopher asintió despacio. Sí. Eso es mucho. Quizá no podamos hacerlo,
Barton abrió la puerta, el frío viento nocturno entró bramando. «Vamos». «¿Dónde vamos?» Barton ya estaba afuera. A efectuar un intento verdadero. Algo grande. Algo importante. Christopher salió presuroso tras él. Tiene razón. El quitador de hechizos no importa. Lo importante es el hacerlo. Si usted puede conseguirlo a su manera. ¿Qué probaremos? Barton se abrió paso impaciente a lo largo de la calle oscura, aún aferrando con fuerza la llanta de hierro. Tenemos que saber lo que era antes del cambio. He tenido tiempo de figurarme cómo era la mayor parte de esta vecindad. Fui capaz de hacer un mapa de la zona. Aquello de allá, Christopher indicó una casa alta, era un garaje y un taller de reparaciones. Y allí abajo, todos aquellos viejos almacenes abandonados. ¿Qué eran? Barton aumentó el paso. Dios mío, tiene un aspecto terrible. ¿Qué hubo allí? ¿Qué hay por debajo de ellos? ¿No lo recuerda? Preguntó Christopher con suavidad. Le costó un momento. Barton tuvo que mirar hacia las oscuras colinas para orientarse. No estoy seguro, comenzó. Y entonces recordó. 18 años era mucho tiempo. Pero jamás olvidó al viejo parque con su cañón. Había jugado en él muchas veces. Almorzado allí con su padre y su madre. Escondido en la maleza, jugando a vaqueros e indios con los otros chicos de la ciudad. A la débil luz descubrió una fila de viejos cobertizos ruinosos. Antiguos almacenes, ya sin uso. Faltaban tableros. Ventanas rotas. Unos cuantos deshilachados trapos revoloteaban impulsados por el viento nocturno. Formas mugrientas, podridas, en las que anidaban los pájaros, ratas y ratones. Parecen antiguos, dijo Christopher en voz baja. De 50 o 60 años. Pero no estaban aquí antes del cambio. Eso era el parque. Barton cruzó la calle hacia los edificios. Comenzaba desde aquí. En esta esquina. ¿Cómo se le llama ahora? Dudley Street es el nuevo nombre. Christopher estaba excitado. El cañón estaba en el centro. Ahí había un montón de proyectiles para el cañón. Era una vieja pieza del tiempo de la guerra entre los estados. Lee arrastró este cañón en torno a Richmond. Los dos se detuvieron, recordando cómo había sido el parque y el cañón, el viejo pueblo, el verdadero pueblo que existió. Durante un rato, no hablaron. Cada cual estaba envuelto en sus propios pensamientos. Entonces Barton se apartó. Yo iré hasta este extremo. Empezaba en Milton y Jones. Ahora es Dudley y Dudley. Christopher se sacudió a sí mismo entrando en actividad. Yo tomaré este extremo. Barton llegó a la esquina y se detuvo. A la escasa luz apenas podía distinguir la figura de William Christopher, el anciano agitaba el brazo. Dígame cuándo empiezo, gritó Christopher. Comience ahora, la impaciencia llenaba a Barton. Bastante tiempo se había perdido, 18 años. Concéntrese en ese extremo. Yo trabajaré por este. ¿Piensa que podemos hacerlo? Un parque público es una cosa terriblemente grande. Condenadamente grande, dijo Barton entre dientes. Se enfrentó a los antiguos y ruinosos almacenes y convocó todas sus fuerzas. Al otro extremo, Will Christopher hizo lo mismo. Mary estaba acurrucada en la cama, leyendo una revista, cuando el vagabundo apareció. Salió de la pared y lentamente cruzó la estancia, los ojos apretadamente cerrados, los puños crispados, moviendo los labios. Mary bajó la revista de inmediato y se puso rápidamente en pie. Este era un vagabundo que ella jamás había visto antes. Una mujer mayor, quizás de 40 años. Alta y pesada, con el pelo gris y gruesos senos bajo su áspero sayal de una sola pieza. Su rostro serio estaba retorcido en una expresión mortal, sus labios continuaban moviéndose mientras cruzaba la estancia, atravesaba el gran sillón y luego desaparecía por la pared lejana sin el menor sonido.
El corazón de Mary latió con fuerza. La vagabunda la buscaba, pero había ido demasiado lejos. Era duro decirlo con exactitud, y no podía abrir los ojos. Contaba, tratando de conseguir el lugar exactamente justo. Mary salió presurosa de la habitación, fue pasillo abajo y al exterior. Corrió rodeando la casa, hasta el lugar opuesto a su propio cuarto. Mientras aguardaba a que saliera la vagabunda, no pudo evitar pensar en quien había ido demasiado lejos, pero no lo bastante para salir de la casa. Él abrió los ojos dentro de la pared, en apariencia. En cualquier caso, nunca volvió a salir. Y allí hubo un hedor horrible durante semanas después. Algo relució. Era una noche oscura, unas cuantas y débiles estrellas lucían. La vagabunda estaba saliendo, sí. Se movía despacio y con precaución. Se preparaba para abrir los ojos. Ella estaba tensa. Nerviosa. Le dolían los músculos. Se le retorcían los labios. Bruscamente parpadeó y se encontró mirando en su torno con frenético alivio. «Aquí estoy», dijo Mary rápidamente, corriendo hasta ella. La vagabunda se dejó caer sobre una piedra. «Gracias a Dios». Tenía miedo, miró nerviosa a su alrededor. «Fui demasiado lejos, ¿verdad? Estamos fuera. Todo va bien. ¿Qué es lo que quiere?» La vagabunda empezó a relajarse un poco. «Es esta una noche muy buena, pero fría. ¿No deberías llevar puesto un chaleco?». Al cabo de un momento añadió: «Soy Hilda. Nunca me has visto antes». «No», asintió Mary. «Pero sé quién es usted», se sentó cerca de la vagabunda. Ahora que había abierto los ojos, Hilda parecía como cualquier otra persona. Había perdido su débil cualidad luminosa, era substancial. Mary extendió la mano y tocó el brazo de la vagabunda. Firme y sólido. Y caliente. Sonrió y la vagabunda le devolvió la sonrisa. «¿Qué edad tienes, Mary?», preguntó. 13. La vagabunda alborotó los espesos rizos negros de la muchacha. «Eres una criatura adorable. Pensaría que tienes muchos amigos. Aunque quizás seas demasiado joven para eso». «¿Quería usted verme, verdad?», preguntó Mary educadamente. Estaba un poquito impaciente, alguien podía venir y, además, estaba segura de que algo importante sucedía. «¿De qué se trata?». «Necesitamos información». Mary reprimió un suspiro. «¿Qué clase de información?». «Como sabes, hemos progresado. Todo ha sido cuidadosamente encartado y sintetizado, hemos preparado un dibujo original detallado, seguro en cada aspecto». Pero no significa nada. La vagabunda estuvo en desacuerdo. «Significa muchísimo. Pero en cierto modo hemos fracasado al no desarrollar suficiente potencial. Nuestro modelo es estático, sin energía. Para formar un puente en la brecha, para cruzarla, necesitamos más poder». Mary sonrió. «Sí. Eso creo». Los ojos de la vagabunda estaban fijos en ella, hambrientos. «Tal poder existe. Sé que no lo tienes. Pero alguien lo posee, estamos seguros. Existe aquí y lo necesitamos». Mary se encogió de hombros. «¿Y qué espera que haga?». Los ojos grises relucieron. «Dinos cómo controlar a Peter Trilling». Mary se sobresaltó sorprendida. «¿Peter? Él no servirá de nada bueno. Tiene la clase adecuada de poder. Cierto. Pero no para los propósitos de ustedes. Si conociesen toda la historia, sabrían por qué no. ¿De dónde saca su poder?». «Del mismo sitio que yo». «Eso no es respuesta». «¿De dónde viene vuestro poder?». «Ya me lo han preguntado ustedes antes», respondió Mary. «¿No puedes decírnoslo?». «No». Hubo un silencio. La vagabunda tamborileó con la mano. «Sería de considerable ayuda para nosotros. Sabes mucho acerca de Peter Trilling. ¿Por qué no nos lo dices?».
No se preocupe, contestó Mary, yo me cuidaré de Peter cuando llegue el momento, déjelo de mi cuenta. Actualmente, esa parte no es asunto suyo. La vagabunda retrocedió. ¿Cómo te atreves? Mary soltó una carcajada. Lo siento. Pero es la verdad. Dudo que hiciera su programa más fácil el que les dijese a ustedes todo acerca de mí y Peter. Quizás incluso la cosa sería más difícil. ¿Qué sabes acerca de nuestro programa? Solamente lo que te hemos dicho. Mary sonrió. Quizás. Había duda en el rostro de la vagabunda. No podría saber más. Mary se puso en pie. ¿Quieres preguntarme alguna otra cosa? Los ojos de la vagabunda se endurecieron. ¿Tienes alguna idea de lo que podríamos hacerte? Mary se alejó impaciente. No hay tiempo para tonterías. Cosas de gran importancia están sucediendo en todas partes. En lugar de preguntarme por Peter Trilling, debió preguntar por Ted Barton. La vagabunda estaba turbada. ¿Quién es Ted Barton? Mary unió sus manitas y se concentró en la figura que formaban sus dedos. Theodore Barton es la única persona que cruzó la barrera en 18 años. A excepción de Peter, claro. Peter va y viene cuando el espíritu le mueve. Barton es de Nueva York. Un forastero. ¿De veras? La vagabunda parecía indiferente. Yo no comprendo qué. Mary esquivó. Se lanzó de un salto, falló y rápidamente se alejó frenética. La vagabunda cerró con ferocidad los ojos, extendió las manos y desapareció a través de la pared de la casa. Al cabo de un instante se había ido. Un silencio profundo. Y Mary se encontró sola en la oscuridad. Con la respiración agitada, la chica se salió de entre los arbustos, tratando desesperadamente de coger a la diminuta figura que corría. No podía ir muy deprisa, tenía solo 10 centímetros de altura. Se fijó en ella por casualidad. Un súbito movimiento, un brillo de la luz de las estrellas cuando la cosa cambió de postura. Ella se quedó petrificada, rígida y alerta, esperando que eso pudiera mostrarse otra vez. Estaba en algún lugar cerca, probablemente en el macizo de hojas y de heno podrido apilado contra la pared. Una vez pasase el muro y saliese entre los árboles no tendría posibilidad de capturarlo. Contuvo el aliento y no movió ni un músculo. Eran pequeños y ágiles, pero estúpidos. No mucho más listos que un ratón. Pero tenían muy buena memoria, cosa que les faltaba a los ratones. Eran excelentes observadores, incluso mejor que las abejas. Podían ir casi a cualquier sitio, escuchar y vigilar, y traer informes perfectos al pie de la letra. Y aún mejor, podían ser conformados de cualquier manera, de cualquier tamaño. Era una cosa que le envidiaba, ella no tenía poder sobre la arcilla. Ella se limitaba a las abejas, mariposas, gatos y moscas. Los muñequitos de arcilla eran valiosísimos, él los usaba siempre. Un débil sonido. El muñequito se movía. Estaba dentro de la pila de paja podrida, sin duda. Asomándose, preguntándose dónde estaba. ¡Qué muñequito más estúpido! Y como todas las cosas de arcilla, su cantidad de atención era increíblemente corto, se ponía inquieto con demasiada facilidad. Ya impacientemente se agitaba en torno a la paja. Mary no se movió. Permaneció agachada en un silencioso montón, las palmas de las manos en el suelo, las rodillas dobladas. Preparada para saltar en cuanto la cosa apareciese. Podía aguardar tanto como el muñequito. Más. La noche era fría, pero no helada. Tarde o temprano el muñequito aparecería, y eso sería todo. Peter finalmente se había excedido. Envió a un muñequito demasiado lejos, a la otra parte de la línea, dentro de su lado. Peter tenía miedo. El tal Barton le había puesto inseguro. El hombre del exterior había trastornado los planes de Peter, era un elemento nuevo, un factor que Peter no comprendía. Mary sonrió con frialdad. Pobre Peter. Le esperaba una sorpresa.
Si ella tenía cuidado. El muñequito salió. Era macho, a Peter le gustaba formar muñequitos macho. Parpadeó inseguro, empezó a salir por la derecha y entonces ella le capturó. Se agitó frenético dentro del puño de la muchacha. Pero ella no lo soltó. Se puso en pie y corrió por el sendero, rodeando el lateral de Shady House hasta la puerta. Nadie la vio. El vestíbulo estaba vacío. Su padre se encontraba con alguno de sus pacientes, efectuando sus eternos estudios, aprendiendo siempre nuevas cosas, dedicando su vida a mantener saludable a Mildred. Ella entró en su cuarto y cuidadosamente pasó el pestillo a la puerta. El muñequito se debilitaba, la niña relajó los músculos un poco y lo llevó sobre la mesa. Asegurándose de que no podía escaparse, vació un jarrón de flores en la papelera y luego cubrió con el vaso boca abajo el muñequito. Eso era todo. La primera parte había pasado. Ahora el resto. Tenía que hacerse bien. Había esperado largo tiempo esta oportunidad, quizás no se le volviera a presentar. Lo primero que hizo fue desnudarse por completo, apiló las ropas aseadamente al pie de la cama, como si se encontrase en el cuarto de baño, duchándose. Luego cogió el tarro de aceite bronceador del armarito botiquín y cuidadosamente se frotó con óleo todo su cuerpo desnudo. Era necesario parecerse lo más posible al muñequito. El aceite bronceador en sí le daría color. Había limitaciones, claro. Era un hombre y ella no. Pero su cuerpo era joven y no formado, sus senos seguían siendo pequeños, sin desarrollar en absoluto, era delgada y ágil, como un muchacho. Serviría. Con cada centímetro de su piel brillando y reluciendo, se peinó alzándose el pelo en lo alto en un apretado moño que luego bajó para envolverse el cuello y disimularlo mejor. En realidad, debiera habérselo cortado, pero no se atrevía. Le costaría mucho volver a crecer, harían preguntas. Y, de todas maneras, le gustaba llevarlo largo. ¿Y después, qué? Se examinó a sí misma. Sí, sin sus ropas y con el pelo bien apretado a la nuca, era muy parecida al muñequito del jarrón. Hasta ahora bien. Por fortuna que no era mayor, si sus senos fuesen mayores no hubiera tenido oportunidad. Tal y como eran se hubiese producido resistencia, su poder yacía sobre el muñequito, el poder de Peter, incluso a este lado lejano de la línea. Se desvanecería con el tiempo. Pero el muñequito indudablemente debería informar dentro de una hora determinada. Mary tendría que apresurarse, Peter empezaría a recelar. Desde el botiquín del cuarto de baño sacó 3 botellas y un solo paquete que necesitaba. Rápidamente, con destreza, hizo una masa con el polvo y las gomas y líquidos punzantes, amasándola entre los dedos y luego la moldeó en imitación al muñequito. Dentro del jarrón, el verdadero muñeco de arcilla vigilaba con creciente alarma. Mary rió y rápidamente dio forma a brazos y piernas. Estaba muy cerca, no era preciso tampoco que fuese demasiado exacto. Acabó los pies y las manos, alisó unos cuantos lugares toscos y luego se lo comió. La masa pareció quemarle la garganta. Se atragantó, las lágrimas le llenaron los ojos. Se le revolvió el estómago y se tuvo que agarrar al borde de la mesa. Toda la habitación daba vueltas y vueltas. Cerró los ojos y se asió con más fuerza, todo giraba y volaba. Se dobló sobre sí misma cuando se le retorcieron los músculos del estómago. Gimió, luego logró enderezarse. Dio unos cuantos pasos inseguros. Las 2 perspectivas la asombraron. Y el doble juego de sensaciones. Pasó largo rato antes de que se atreviese a mover el cuerpo ni siquiera una pizca. A un lado vio la habitación como había sido siempre, esos eran sus propios ojos y su propio cuerpo. La otra vista era profundamente extraña, inmensa y emborronada, distorsionada por la pared de vidrio del vaso o jarrón. Iba a encontrar dificultades en acostumbrarse a más de un cuerpo. El suyo y el que tenía 10 centímetros de altura. Experimentalmente, movió su juego más pequeño de brazos, luego sus piernas en miniatura. Tambaleó y cayó,
es decir, el cuerpecito se tambaleó y cayó. Su apariencia regular se quedó plantada locamente en el centro del cuarto, mirando toda la escena. Tornó a levantarse. La pared del jarrón era resbaladiza y desagradable. Volvió su atención a su yo normal y cruzó el cuarto hasta la mesa. Con cuidado, quitó el jarrón y dejó en libertad a su yo más pequeño. Por primera vez en su vida, fue capaz de ver su propio cuerpo desde el exterior. Se plantó inmóvil dentro de la mesa, mientras su diminuta encarnación estudiaba cada centímetro de ella. Quiso reír en voz alta, qué inmensa era. Enorme y atronadora, con un bronceado oscuro y casi reluciente. Brazos grandes, cuello, cara increíble como la luna. Ojos negros y fijos, labios rojos, húmedos dientes blancos. Encontró menos confuso operar cada cuerpo alternativamente. Primero, se concentró en vestir a su cuerpo normal. Mientras se ponía los pantalones y la camisa, la figurita de 10 centímetros permanecía inmóvil. Se colocó la chaqueta y los zapatos, se soltó el pelo y se lavó el aceite de la cara y de las manos. Entonces recogió a la figurita de 10 centímetros y la colocó con cuidado en el bolsillo de su camisa. Era cosa extraña llevarse a sí misma en su propio bolsillo. Mientras salía del cuarto y recorría presurosa el pasillo, se daba cuenta de la áspera tela que casi la sofocaba y del amplio latir de su corazón. Su pecho alzaba y caía contra sí misma mientras respiraba, se veía arrobada de una parte a otra como un corcho en un mar gigantesco. La noche era fría. Corrió rápida, cruzó la puerta y bajó por el camino. Estaba a 800 metros de la ciudad. Peter indudablemente se encontraría en el granero, en su cámara de trabajo. Por debajo de ella, Milgate se extendía, oscuros edificios, calles, luces ocasionales. A los pocos momentos llegó a los alrededores y se apresuró a bajar por una desierta calle lateral. La pensión se encontraba en Jefferson, en el centro de la ciudad. El granero quedaba precisamente detrás. Llegó a Dudley y al instante se detuvo. Algo estaba ocurriendo por delante de ella. Avanzó con precaución. Enfrente se veía una doble fila de viejos y abandonados almacenes. Habían estado pudriéndose allí durante años, tanto como ella podía recordar. Ya nadie venía por aquí nunca. La vecindad estaba desierta, por lo menos, ordinariamente, desierta. Dos hombres se hallaban plantados en el centro de la calle, separados a una distancia correspondiente a una manzana. Agitaban los brazos y se gritaban con fuerza de uno a otro. Borrachos, de los bares de Jefferson Street. Sus voces sonaban gruesas, se tambaleaban al marchar con torpeza. Ella había visto borrachos errando por las calles muchas veces, pero eso no era lo que le interesaba. Se acercó alerta para verlo mejor. No estaban solo plantados allí. Hacían algo. Ambos gritaban y gesticulaban excitadamente, los ecos de su ruido subían y bajaban por las calles desiertas. Los dos hombres estaban absortos en lo que hacían, no se fijaron en ella cuando se colocó tras ellos. Uno era mayor, un viejo de cabello rubio que no reconoció. El otro era Ted Barton. Al reconocerle se sorprendió. ¿Qué hacía allí, plantado en mitad de la calle oscura, agitando los brazos y gritando a pleno pulmón? La línea de almacenes ruinosos que estaba delante de ellos parecía extraña. Había una especie de molde fantasmal e insustancial. Un resplandor débil y medio visible se había posado sobre los ruinosos techados y porches, las ventanas rotas estaban iluminadas por una luz interior. La luz parecía excitar el frenesí de los dos hombres. Corrían arriba y abajo, más y más deprisa, saltando y maldiciendo y gritando. La luz se incrementó. Los viejos almacenes parecieron oscilar. Estaban desvaneciéndose, como un viejo impreso. Haciéndose más y más difusos mientras ella los miraba. ¡Ahora!, gritó el viejo. Los ruinosos almacenes se estaban yendo. Desapareciendo de la existencia. Pero algo ocupaba su lugar. Algo más estaba rápidamente formándose. Los contornos de los almacenes dudaban, se alzaron, luego disminuyeron rápidamente.
y ella comenzó a ver la forma nueva que emergía en su sitio. No eran almacenes. Era una superficie llana, hierba, un pequeño edificio y algo más. Una forma vaga e incierta en el mismísimo centro. Barton y su compañero corrieron hacia la forma locos de frenesí. «Ahí está», gritó el anciano. Se equivocó. El cañón es más largo. No, no lo es. Venga aquí y concéntrese en la base. Por este sitio. ¿Qué pasa con el cañón? El cañón no es cierto. Claro que sí. Ayúdeme con la base, y además se suponía que había una pila de balas de cañón aquí. Es verdad. 5 o 6. Y una placa de latón. Sí, una placa. Con el nombre. No podremos volverla a traer a menos que nos acordemos bien. Mientras los dos hombres se concentraban en el cañón formándose rápidamente, los bordes lejanos del parque comenzaron a desvanecerse y reapareció un confuso recordatorio de los antiguos almacenes. Barton se fijó. Con un grito salvaje se enderezó y se concentró en los bordes del parque. Agitando sus brazos y gritando, logró borrar de la existencia a los almacenes. Oscilaron, se fueron y las extremidades del parque se endurecieron con firmeza. «El sendero», gritó el anciano. «Acuérdate del sendero». «¿Y qué hay de los bancos?» «Ocúpese de los bancos. Yo aguantaré el cañón. No se olvide de las balas de cañón». Barton se alejó breve trecho para concentrarse en un banco. Corrió arriba y abajo del bloque, formando banco tras banco. A los pocos momentos tenía 6 o 7 descoloridos bancos verdes ofreciéndose a la débil luz de las estrellas. Gritó: «¿Qué hay de la bandera?» ¿A qué se refiere? ¿Dónde estaba? No puedo acordarme. Por aquí. Junto al kiosco de la orquesta. No, no lo estaba. Se hallaba cerca de la fuente. Es preciso que nos acordemos. Los dos volvieron su atención a otra parte del parque. Al cabo de un momento una forma vaga circular comenzó a emerger. Una antigua fuente de bronce y cemento. Los dos se estremecieron de delicia. Mary carraspeó, el agua salía tranquila de la fuente. «Ahí está», gritó Barton feliz, agitando una barra de metal de cualquier clase. «Yo solía chapotear aquí. ¿Recuerda? Los muchachos acostumbramos a quitarnos los zapatos y a chapotear». «Claro. Me acuerdo. ¿Qué hay de la bandera?» Discutieron con energía. El anciano se concentró en un lugar, pero no pasó nada. Barton se concentró en otro, mientras la fuente empezó a debilitarse y tuvieron que interrumpirlo todo bruscamente para traerla de nuevo a la existencia. «¿Qué tenía?», preguntó Barton. «¿Qué bandera?» «Las dos banderas». «No, la de barras y estrellas». «Se equivoca. Las tiras y estrellas». «Lo sé. Estoy seguro del todo». Barton había encontrado el lugar, sin duda. Una base pequeña de cemento y un poste oscuro y nebuloso se formaban con rapidez. Gritó alegre: «Ahí está. Ahí está. Consiga la bandera. No se olvide de la bandera. Es de noche. Han arriado la bandera». Es verdad. No había ninguna bandera por la noche. Eso lo explica. El parque casi estaba completo. En los extremos lejanos aún oscilaba y se desvanecía en la fea línea de los ruinosos y viejos almacenes. Pero en el centro era hermosamente firme y sólido. El cañón, la fuente, el kiosco de la banda, los bancos y los senderos, todo era real y completo. «Lo hicimos», gritó el anciano. Dio unas palmadas a Barton en la espalda. «Lo hicimos». Se abrazaron, palmeándose uno a otro, luego se metieron en el parque. Corrieron arriba y abajo por los senderos, rodearon la fuente, pasaron junto al cañón. Barton levantó una de las balas de cañón. Mary pudo ver que era terriblemente pesada. La dejó caer con un respingo y retrocedió para sentarse cansado.
Los dos hombres se desplomaron en uno de los verdes bancos que habían recuperado para la existencia. Exhaustos, yacieron tumbados, los pies hacia afuera, los brazos colgando, disfrutando de la satisfacción de un trabajo bien hecho. Mary salió de las sombras y se movió lentamente hacia ellos. Había llegado el momento de darse a conocer.